Gracias a Luis por la invitación. La idea un poco es darles un contexto tanto económico, político y social a las jornadas del Rodrigazo y un poco también ver qué implicó en términos nacionales, internacionales, pensando también a la jornada del Rodrigazo como un momento que podemos decir, un momento de quiebre en términos históricos locales y también que era un momento de quiebre en términos históricos internacionales. Bueno, el Rodrigazo básicamente se da en un contexto de cambio en lo que se denominaba la distribución internacional del trabajo. Mi idea es ser breve, hacer una breve introducción y dejar que Luis después explique lo que fueron las jornadas específicas acá en Argentina, ¿no? Pero como para tener una idea, bueno, quienes tienen que dar en diciembre economía, vieron varios textos en relación a esto. Fines de los 70, principios de los 80 se da una nueva distribución internacional del trabajo, capital se empieza a mover y cambia la relación de fuerzas. El capital, que antes estaba a la defensiva por mucho tiempo, pasa a la ofensiva y hay una nueva forma, y el Estado, sobre todo el Estado de los países occidentales y países latinoamericanos, acá estamos dejando afuera lo que es Oriente, que es a donde va el capital se empieza a ir de las grandes potencias occidentales y cambia la forma que tiene el Estado. Y ahí se generan varios cambios. Esto es a nivel mundial, ¿no? Fíjense, esas líneas que ven ahí son las tasas de desocupación. O sea, como el quiebre, siempre la rayita roja muestra un poco el quiebre entre los 70 y los 80. Cómo estaban los niveles de desocupación pre-70, pre-80 y cómo estaban después de esto en los países desarrollados. Europa y específicamente los países desarrollados de Europa, ¿no? Pre-70 estamos hablando de niveles de desocupación que promediaban el 2-3%. Post-70 estamos hablando de niveles de desocupación que promedian el 8, 9, 10%. Es decir, hay un cambio importante en las relaciones entre el capital y el trabajo. Esto en Argentina, tasa de desocupación para Argentina, ¿no? Pre-70, pre-Rodrigazo, tenemos tasa de desocupación que promedian el 5% y después ya pasamos a tasa de desocupación que promedian el 8, 9%. Obviamente que menor desocupación le da a la clase trabajadora mayor capacidad de lucha y disputa. Y entonces, acá tenemos cantidad de huelgas. ¿Cómo vemos esto? De nuevo, países desarrollados, pre-70, un nivel de conflictividad muy elevado, con baja desocupación. Post-70, ese nivel de conflictividad tiende a caer por los suelos. Acá no tenemos la cantidad de huelgas como hay para los países desarrollados, pero en Argentina hay un índice de conflictividad que tiene dos grandes picos cercanos a los 70, que uno es el Cordobazo y otro es justamente el Rodrigazo. Son los dos grandes últimos picos y es por eso que yo lo planteaba como, bueno, el Rodrigazo como una de las últimas imágenes de un ciclo de conflictividad, ¿no? Acá vemos, esto es un índice de conflictividad que se toma no solo las huelgas, sino las manifestaciones en las calles. El gran pico es con el Cordobazo, obviamente, y con el Rodrigazo se da otro gran pico. Acá tenemos también, dijimos, desocupación que da poder de lucha y de huelgas, y a su vez eso donde se expresa en los ingresos y en la participación salarial dentro del PBI, que es lo que también se ve como quiebre de los 70, previo a los 70 en los principales países desarrollados, una elevada participación de los trabajadores en el PBI, es decir, de toda esa torta que se producía, bueno, los trabajadores se quedan con una parte muy importante. A partir de los 70 esa participación en la torta tiende a caer sostenidamente hasta el presente. Algo similar pasa con el salario en Argentina. Fíjense que el Rodrigazo marca, si se quiere, el último gran pico en el salario en Argentina, y a partir del Rodrigazo el salario tiende con sus idas y vueltas, pero hay una tendencia fuerte hacia la caída. También acá, mirando del otro lado, la parte empresarial, cómo operaba la ganancia de los empresarios. Nótese que hasta los 70
la ganancia por esta capacidad de lucha que tiene la clase trabajadora viene cayendo, y a partir de los 70 se estabiliza, esto a nivel internacional, y esto a nivel argentino también pasa lo mismo, ¿no? Cae hasta los 70, y en los 70, cuando la burguesía toma la iniciativa y la ofensiva, avanza. Y acá, por último, y con esto es uno de los últimos elementos, los ritmos de crecimiento de la economía mundial, ¿no? Como pre-70 teníamos ritmos de crecimiento de promediando el 5% y post-70 ritmos de crecimiento promediando el 3%, ¿no? Es toda una parte de una misma lógica, lo que vendría a ser capacidad de lucha, capacidad de disputa, salario y ganancia y ritmos de acumulación. Y con esto ya lo dejo a Luis que comente sobre las jornadas específicas, entender al Rodrigazo en términos de, primero, en un contexto de quiebra a nivel internacional, donde se dan cambios estructurales en el capitalismo y obviamente los cambios en la acumulación global afectan la dinámica de las luchas de clases, no solo en Argentina, sino en el resto del mundo. Entender al Rodrigazo también como el punto culmine de la organización de la clase trabajadora argentina. A ver, estábamos en un momento donde la burguesía no solo tenía miedo, como veíamos, por su propia ganancia que venía cayendo, sino que también veía amenazada su poder dentro de la fábrica, es decir, sobre el proceso de producción, y también, y hay que decirlo, veía amenazada, no solo en Argentina, sino alrededor del mundo, las mismas relaciones sociales de producción. Es decir, en este momento estábamos en el pico de la lucha armada en Argentina, en toda Latinoamérica, estamos mismo en Europa. En Europa, si bien eran más puntuales los focos de luchas armadas, pero había un movimiento huelguístico muy grande. Y entonces estamos en un momento donde estructuralmente la clase trabajadora estaba recontra fuerte, todavía había baja desocupación, altos salarios, trabajadores formalizados con derechos y que tenían la capacidad de pelear por más derechos, y además en un momento culmine en términos políticos. Si se quiere, más allá de las diferencias que uno puede tener con cada uno de los movimientos, en Latinoamérica había partidos políticos con una importantísima inserción en la clase trabajadora que no solo reivindicaban un programa mínimo de lucha salarial y por los puestos de trabajo, sino que además discutían los ritmos y los procesos de trabajo y además discutían las mismas relaciones sociales de producción que planteaba el capitalismo. No obstante, también hay que plantear que este Rodrigazo es la antesala de un cierre del ciclo de lucha, ¿no? En Argentina, entre el 66 y el 76, es donde se da este último gran ciclo de luchas, con sus dos puntos más importantes, Cordobazo y los asos que le siguen, y Rodrigazo. Y es algo que no pasa solo en Argentina, sino que pasa a nivel mundial. Digamos, quizás hay que esperar un par de años más, pero llegan los conflictos como los conflictos de los mineros en Inglaterra, los conflictos de los controladores aéreos en Estados Unidos. Son conflictos claves, jornadas claves, que bueno, acá en Argentina desgraciadamente terminan derrotados, en Estados Unidos, en Inglaterra también terminan derrotados, en todos los países, los principales países capitalistas del mundo se dan algún tipo de jornadas o conflictos, si se quiere, claves, que terminan de una u otra manera siendo derrotados, y eso un poco, y ahora ya lo dejo a Luis, nos deja el interrogante de hasta qué punto son plausibles las reformas o los programas mínimos dentro de contextos donde las relaciones sociales son las capitalistas, y hasta qué punto es necesario cambiar esas relaciones sociales si uno se plantea mejorar las condiciones de vida, ¿no? La gran dicotomía entre reforma o revolución, ¿no? Con esto que quiero decir, un poco pensarnos, más allá de que está buenísimo pensar el heroísmo de las luchas, si se podía ganar efectivamente en un contexto donde está pasando todo esto, ¿no? Si la lucha meramente reivindicativa por salarios o por empleo era posible de ganar, o si lo que se necesitaba era algo más que una lucha meramente reivindicativa, porque los límites
de las relaciones capitalistas, y en este contexto de nueva distribución internacional del trabajo y reacomodamiento del capital, hasta qué punto esas luchas, si no lo pensábamos en términos de pasar la cuestión reivindicativa, eran posibles de ganar. Hasta acá te dejo a vos. Bueno, un aplauso para Cristian. Bueno, pero voy a tomar este elemento que vos decís, justamente porque de alguna manera, efectivamente, en la crisis del Rodrigazo, que es uno de los nudos de la historia argentina, uno de los procesos clave de la historia argentina, entra en conflicto esta pregunta que vos te hacés, esta cuestión de reforma o revolución, porque de algún modo lo que en el Rodrigazo entra en crisis es la estrategia reformista del peronismo y su choque con la estrategia revolucionaria de organizaciones, incluso subjetivamente revolucionarias, quiero decir, organizaciones que, por ejemplo, Montoneros, que era una organización peronista, pero que se consideraba a sí misma revolucionaria y mal o bien, aunque con un programa a mi juicio equivocado, métodos equivocados, etcétera, luchaba por el socialismo, digamos, eso entra en crisis y choca contra la tradición peronista histórica. Y choca no solo chocan esas organizaciones, sino la propia clase trabajadora en su práctica choca. ¿Se entiende? Es decir, no es solamente que es un momento de crisis del proyecto reformista porque se desarrolla surgen una serie de organizaciones, crecen una serie de organizaciones porque habían surgido varios años antes y tienen una gran influencia, etcétera, de tipo izquierdista o revolucionario, sino porque la propia clase trabajadora en su práctica tiende a acercarse a esas corrientes porque el proyecto peronista ha entrado en crisis y ha fracasado. Yo les voy a dar un elemento que les va a llamar la atención. Un dato muy sencillo. La huelga general que tira la CGT es el 7 y 8 de julio de 1975. Huelga general de 48 horas, que es el corolario de todo el proceso de lucha que arranca a principios de junio cuando Isabel Perón nombra a Celestino Rodrigo, que aplica a Celestino Rodrigo su plan de ajuste furioso, salvaje, con el respaldo del ultraderechista ministro de Bienestar Social y hombre fuente del gobierno peronista, que es José López Rega. El corolario de ese proceso es finalmente la huelga de la CGT del 7 y 8 de julio. ¿Sí? El 3 de julio hay otra fecha clave, que la conocemos, lo que hemos investigado, el hecho que es el día que las coordinadoras interfabriles movilizan hacia la capital federal y se producen combates en todo el Gran Buenos Aires, por todos los accesos al Gran Buenos Aires, con columnas obreras gigantescas. Algunas se retiran, en el Puente Pueyrredón le dejan pinchada la goma de 500 colectivos porque no pueden pasar y había 500, en la zona, la coordinadora de zona sur, uno de los gremios o de las corrientes sindicales fuertes estaba en el gremio de la UTA, en los colectiveros. Entonces le dejaron los colectivos arriba del Puente Pueyrredón y le pincharon la goma de 500 colectivos. O sea, fíjense la magnitud de lo que estamos hablando, para después retirarse a las fábricas, tomar las fábricas porque habían caído muchos compañeros presos, y entonces tomaron las fábricas con directivos de rehenes hasta que largaron a los compañeros. Fíjense el nivel de combatividad de que estamos hablando. Por eso, ¿no? Fíjense el nivel de combatividad que estamos hablando. El mismo peronismo que había surgido de que la clase obrera cruza el riachuelo, ahora le cerraba el riachuelo a la clase obrera. Fíjense dialécticamente qué interesante. Pero además, 3 de julio les estoy hablando, y el 1 de julio del 75, ¿qué era? ¿El primer aniversario de qué? 1 de julio del 75. ¿Qué había pasado el 1 de julio del 74? Murió Perón. ¿Ustedes creen que alguien se acordó en 1975, algún obrero que en el 74 habrá llorado por la muerte de Perón? ¿Creen que se acordó el 1 de julio del 75 de que Perón se había muerto un año antes?
¿Se entiende hasta dónde había llegado la crisis de la relación entre la clase trabajadora y el peronismo? Y les digo más, el 26 de julio, ya pasados estos sucesos, se prohibieron los actos por el aniversario de Evita. Porque la gente no iba a salir a sí, la iba a salir a recordar a Evita, pero le iba a salir a ver si la volteaba Isabel. ¿Se entiende? Entonces, de esto estamos hablando. Ya, fíjense ustedes que Perón muere el 1 de julio del 74 y su último discurso es el famoso discurso de la música más maravillosa que lleva aquí, ¿se acuerdan? La palabra del pueblo argentino. Bien. 12 de junio, 15 días antes, 18 días, 19 días antes de su muerte, ¿no? Sería, estoy sacando bien la cuenta, 20 días, bueno. En ese discurso, Perón denuncia a los agiotistas y reclama, sale a reclamar que se mantenga el pacto social, porque el pacto social se había ya venido abajo, ya estaba completamente, su plan económico, el plan económico que él con todo su poder político había impuesto en el 73, nombrando a José Gelbar como ministro de Economía, el plan Gelbar era el plan de Perón. Ese plan estaba arruinado. Y en esa convocatoria, a la que vuelven a ir los montoneros que habían sido echados un mes antes de la Plaza de Mayo, el 1 de mayo del 74, habían sido echados de la Plaza de Mayo, un mes y medio, 2 meses y medio, no, un mes y medio, 12 de junio estamos hablando. En ese acto, los testimonios son que no se llenó la plaza. ¿Sí? ¿Por qué esa crisis? Cuando Perón llega, ¿por qué esa crisis? Porque está en crisis, como decía Cristian, entra en crisis como expresión de esa reconversión en la estructura del capitalismo internacional. Entra en crisis la estructura que el peronismo había construido sobre la base de un proceso de desarrollo del consumo del mercado interno, con el fin de desarrollar una industria nacional poderosa y una burguesía nacional que se enfrentara al capital internacional, al imperialismo, etcétera, etcétera. Pero ese fenómeno, ese proceso, fue un proceso que duró muy poco. Es decir, en las posibilidades de un desarrollo apoyado en el mercado interno, Cristian a lo mejor me corrige y lo extiendo por ahí algunos años más, pero en lo que yo he estudiado, no pasa del 49. Es decir, en el 49 ya la gente tenía una heladera y no se iba a comprar 2 o 3 heladeras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya el peronismo a partir de ahí necesita virar, como el peronismo, el proyecto peronista es un proyecto nacionalista burgués, ¿se entiende? Es un proyecto que no está dispuesto a romper con los límites del régimen capitalista y abrir el camino al poder de la clase trabajadora para desarrollar una economía de otro tipo, una economía planificada, que no se rija como motivo propulsor por la tasa de ganancia del capital, sino por la satisfacción de las necesidades de la población, que es lo que puede sentar las bases de otro tipo de desarrollo económico y social. Como el régimen, como el peronismo no estaba dispuesto a eso, no era el objetivo, su objetivo era desarrollar un capitalismo independiente, la Argentina potencia, lo que ustedes quieran, empieza a virar hacia una política de ajuste. ¿Se entiende? Es decir, ¿en qué se manifiesta este viraje en el 49? Concretamente, el GIAPI, que había sido utilizado para redistribuir la renta agraria mediante crédito barato a la industria, empieza a ser utilizado para estimular la producción agropecuaria, es decir, se produce una capitulación entre las patronales agropecuarias, digamos, para que exporten, para obtener divisas con las cuales desarrollar el capital nacional, y entramos entonces nuevamente en un círculo que no se rompe nunca, y solamente lo puede romper una economía basada en el poder de la clase obrera, en la socialización de los grandes medios de producción y por lo tanto en la planificación social. Cuando Perón vuelve en el 73, intenta aplicar este mismo plan. El plan Gelbar es un plan que suspende las paritarias por 2 años, algo que ya el peronismo había hecho en el 53. Lo había hecho con Gómez Morales,
que fue el ministro tanto el ministro que reemplazó a Miranda, el primer ministro de Perón, y que podríamos decir, si se quiere, el Gelbar del 46, el mismo Gómez Morales es el que va a reemplazar a Gelbar en el 74, cuando el plan Gelbar, después de la muerte de Perón, se hunde, porque ya no tiene, se había hundido económicamente, y con la muerte de Perón se hunde, ya no tiene sustento político. Cuando Perón vuelve, suspende las paritarias por 2 años, pero ahora ya no estamos en el 53, 54, 55, años en los que, sin embargo, hubo una oleada de huelgas económicas muy importantes, sobre todo en la industria metalúrgica, y en la que tuvo bastante influencia franjas de corrientes trotskistas en esa. De hecho, no sé si vos lo sabés, pero Van Dorn fue originalmente trotskista. Exacto. Van Dorn hubo una camada de dirigentes metalúrgicos, entre los que estaba Lorenzo Miguel, Van Dorn, que surgen en el 54, 53, 54, en un momento que hay una especie de recambio en las direcciones sindicales, después del famoso chiflido en el que cae Espejo, el secretario general de la CGT, la gente lo chiflan y asume Buletich. Bueno, ahí hay un recambio en las direcciones intermedias, en las comisiones internas, en la cuerpo delegado, y de ahí surgen estos tipos que van a dirigir esas huelgas. ¿Era morenista? Era morenista, sí. De hecho, Lucita, preguntarle a Lucita porque conoce la historia, a mí me lo contó él. Lucita, que es otro economista. El lore que uno conoce. El Lobo Bandor. De hecho, según Lucita, él siguió teniendo contacto con Moreno hasta su asesinato. Pero no es un dato mío, como te digo, yo no lo conocía. A mí me lo contó él. O sea, como para que se den una idea, Bandor fue el Moyano hasta que... Mucho más, en la época de oro de la CGT, sí. El que intentó el peronismo sin Perón. Sí. Intentó construir un partido sindical. Moyano, pero expresado, elevado a la enésima potencia. Claro. En época de pleno empleo, de sindicatos que directamente la CGT vetaba. Una sola CGT sin seriedad, o sea, era amo y señor del sindicalismo. Y un 2% de desocupación. 2-3% de desocupación. Plan de lucha del 64, 110, no sé si la cifra. 100.000 establecimientos fabriles ocupados. No sé si por ahí estoy diciendo cualquier cifra, pero estamos hablando de miles de establecimientos fabriles tomados por la clase obrera para que vuelva Perón, que después Perón se bajó en Brasil. El poder actual que tiene el sindicalismo es un chiste en relación al que tenía en aquel momento, ¿no? O sea, es un chiste porque literalmente... Bueno, también porque no lo ejerce, ¿no? También porque no lo ejerce, pero digo, lo que era la capacidad de movilización, la penetración en las empresas, la presencia de comisiones internas que hoy en día no existe. Así es. Bueno, entonces cuando Perón vuelve, intenta llevar adelante este plan económico sobre la base de condiciones que ya no son las del 45, no solo las condiciones internacionales, sino las condiciones nacionales, porque se ha desarrollado no solo fuera del peronismo, sino dentro del peronismo, toda una corriente que propugna otra sociedad, que propugna la lucha por el socialismo. Los jóvenes peronistas que se movilizaron para traer a Perón, luchaban por un Perón al que ellos, por no sé qué incomprensión histórica, consideraban un líder socialista. De hecho, Perón alimentaba, por supuesto, con esa inteligencia que nadie le va a negar, alimentaba el mito con esta cosa del socialismo nacional y todo ese tipo de cosas, que por supuesto, además, la dirección de Montonero de algún modo tomaba oportunistamente, porque acá nadie se engañaba. Los montoneros que creían que ellos iban a desplazar a Perón de la dirección del peronismo, digamos, ese era su proyecto, es decir, era un juego de equívocos, ¿no es cierto? Pero justamente este ciclo, el ciclo que de algún modo el Rodrigazo, si se quiere, cierra en el sentido de auge de las luchas obreras, se abre con el Cordobazo, y el Cordobazo es una acción que está por fuera de los marcos del peronismo. Es una acción claramente de clase de la clase obrera cordobesa. Una clase obrera que, bueno, los que la han estudiado en el periodo, digamos, es una clase obrera mucho más joven,
surgida básicamente del proceso de inversión extranjera que se produce a partir de finales del gobierno de Perón, porque en su viraje Perón abre la Argentina al capital extranjero, los acuerdos con la Standard Oil y las primeras inversiones extranjeras, por ejemplo, en la industria mecánica, automotriz, etc. Y mucho de eso va a parar a Córdoba. Entonces es una clase obrera joven, nueva y relativamente refractaria a la tradición peronista, pero no necesariamente refractaria, porque también hay una fracción, pero una fracción muy combativa del peronismo, porque fíjense ustedes, en el 69 se produce el cordobazo, en el 71 el segundo cordobazo, el viborazo. En ese proceso, el cordobazo del 69 tiene mi interpretación del hecho como hecho concreto. El cordobazo se produce sobre la base de un acuerdo que hay entre Agustín Tosco, dirigente de Luz y Fuerza, y Elpidio Torres, un burócrata relativamente combativo de un gremio muy poderoso que se les mata, el gremio de las automotrices. Sobre la base de la convocatoria que esos dos gremios hacen el 29 de mayo del 69, en defensa de las quitas zonales, y ahora no me acuerdo exactamente, del sábado inglés, las quitas zonales. El sábado inglés era que laburaban hasta el mediodía. Claro. Sobre la base de esa convocatoria se produce la insurrección masiva, convocar a los estudiantes, convocar a los demás gremios, etc. Elpidio Torres va preso, etcétera, etcétera, queda relativamente con un prestigio relativamente heroico, pero fíjense hasta qué punto llega el cuestionamiento, un prestigio relativamente heroico, estoy exagerando un poco, después lo liberan, 2 años después, aún pudiendo ser considerado uno de los hacedores del cordobazo, en el 72, 3 años después, el ESMATA, la lista de Elpidio Torres pierde el ESMATA y la gana una lista de izquierda dirigida por el PCR, por el Partido Comunista Revolucionario, el famoso René Salamanca, que ustedes lo habrán oído nombrar, secuestrado después por la dictadura y asesinado. Es decir, fíjense ustedes que el proceso de choque con la tradición peronista es tan fuerte. Cuando digo con la tradición peronista me refiero a la tradición peronista básicamente burocrática, si se quiere. Porque a la vez, fíjense hasta dónde llega ese proceso de choque, que uno de los gremios que después va a ser clave, y es uno de los gremios clave, estamos hablando de los grandes gremios cordobeses, y Córdoba no es cualquier cosa, es la segunda regional de la CGT, digamos. Es poderosísima. A pesar del papel que jugó Elpidio Torres, etcétera, etcétera, la dirección del gremio la pierde a manos de una lista de izquierda, ¿no? Una lista de izquierda donde también hay que señalar que parte de lo que habían sido 2 sindicatos muy combativos, Sitrax y Tram, Sindicato de Trabajadores de Congo y Sindicato de Trabajadores de Matterfer, que habían sido disueltos esos sindicatos por la dictadura, sus trabajadores en buena parte van a parar al ESMATA y por lo tanto alimentan también una parte va a la Unión Metalúrgica, a la UOM, y otra parte va al ESMATA. Eso ayuda a que, digamos, no gane la lista de Salamanca. Bueno, este es el clima en el que Perón pretende aplicar el pacto social. El pacto social significaba paritarias congeladas por un pequeño aumento de salarios cuando se llega al gobierno y 2 años de congelamiento de las paritarias. Además está decir que en esos 2 años de congelamiento de las paritarias, a fines del 73, se eclosiona la crisis internacional de capitalismo con la crisis del petróleo. Digo eclosiona porque algunos ya señalan desde fines de los 60 la caída de la tasa de la ganancia, la expresión clara de la crisis de... Bien, acá hay que señalar 2 cosas. La crisis del petróleo, ¿qué hace? Hace aumentar los costos de producción industrial de la industria nacional, porque se elevan los costos de la mercancía en el mundo entero y todo eso se traslada a los precios de los insumos que la industria importa para su propia producción y por lo tanto empuja. La inflación cero se vuelve un chiste. ¿Qué es la otra cosa que hay que señalar con esto? Y que hay que señalarlo para analizar cualquiera de estos proyectos. Eso no es una casualidad. Eso es una regla del capitalismo. Las crisis cíclicas son reglas de capitalismo. Por lo tanto, todo proyecto nacionalista va a ser golpeado por la crisis y no la va a poder enfrentar.
va a ser derrotado, va a ser sometido, va a tener que capitular y va a tener que transformarse en un proyecto de ajuste. ¿Se entiende a lo que voy? Lo mismo le pasó a Cristina en el 2008-2009. No vamos a juzgar acá las intenciones de Cristina, si quería efectivamente liberar al país, no lo quería liberar. Cristian probablemente no coincida conmigo en la categoría de liberar, etcétera, porque él cuestiona el concepto de imperialismo para esta época. Pero en todo caso, supongamos, planteándolo en términos de competencia con los grandes capitales internacionales, es imposible construir una burguesía nacional después de 1914. No se puede. No importa si está bien o está mal, si son bueno o malo. ¿Se entiende? Y eso le pasó a Perón y le pasó a Cristina. ¿Se entiende? Por eso voy a más allá de las intenciones que tengan, de lo que quieran hacer. O sea, solamente puede desarrollarse la economía del país, o como le queramos llamar, sobre la base de la planificación, y eso exige el dominio de la clase trabajadora, que es la única que puede ejercer el control de los recursos productivos, el control de la producción y el control de los recursos productivos para desarrollar eso sobre la base de las necesidades sociales y no del interés de la clase capitalista. ¿Se entiende? Cuyo interés propulsor es la obtención de la ganancia. ¿Se entiende? Entonces, cuando Perón intenta hacer esto, inevitablemente va a ir al fracaso. Y el fracaso se manifiesta, es más, si Perón hubiese sobrevivido, seguramente el Rodríguez lo hubiese tenido que hacer él, porque él no estaba dispuesto a romper los límites del régimen capitalista. ¿Se entiende? Entonces, toda esta situación es la que lleva a que madure durante todos estos 2 años, del 73 al 75, de crisis permanente, cada vez peor, del proyecto económico peronista expresado en el Plan Gelbart, madure toda una oposición sindical dirigida, organizada por corrientes de izquierda, no solo marxistas, sino también la propia izquierda peronista, porque si bien cuando se lanza el Pacto Social, Montoneros no lo denuncia la CGT de Córdoba con Tosco a la cabeza, porque Tosco asumió, digamos, la función de secretario general de la CGT de Córdoba, porque el gobernador de Córdoba era el secretario general, que era Emilio López, que era un peronista combativo, era vicegobernador, había ido con Obregón Cano, era la fórmula que gana las elecciones del 73 en Córdoba, era el vicegobernador de Córdoba. Tosco queda como secretario general, de hecho, era el adjunto, Agustín Tosco, y ellos denuncian el Pacto Social. Montoneros no, pero ¿qué le ocurre? Su base, sus militantes en las fábricas no pueden mantenerse dentro de los límites del Pacto Social, porque la propia base los cuestiona, la propia base reclama aumento de salario, y más en la medida en que la crisis internacional se empieza a colar en la economía nacional y los precios empiezan a aumentar, se empieza a dar una dinámica que bien conocemos de aumento de inflación en el marco de un plan económico en el que se han suspendido las paritarias, en que no se puede, y en el que no se pueden además, según el Pacto Social que fue firmado por la CGT, por Rucci, Gelbart y la Confederación General Económica, por Julio Bronner, en representación del empresariado, son ilegales las huelgas por motivos salariales. No se podía hacer huelgas. Entonces, los propios militantes de las organizaciones revolucionarias, digo revolucionarias desde su punto de vista, ¿no? Peronistas, montoneros, o el peronismo de base, aunque el peronismo de base tiene una posición mucho más crítica con respecto a Perón, ellos mismos tienen que salir a dar las luchas reivindicativas independientemente de la necesidad o de la obligación de mantenerse dentro de los límites del pacto social que Perón había establecido. Por supuesto, las corrientes de izquierda, sobre todo las más importantes, eran las que estaban ligadas al PRT, al Partido Revolucionario de los Trabajadores, el partido que además dirigía o había organizado la guerrilla del ERP, ¿no? El Ejército Revolucionario del Pueblo, o las corrientes ligadas al morenismo, el PST, el Partido Socialista de los Trabajadores, que, el morenismo en ese momento era una lo que hoy sería el PTS, digamos.
El PTS y los otros, el MST son los distintas. Todo eso explotó. Lo que fue el MAS después, que explotó en 1000 pedazos. No, y esas cosas hay que decirlas porque los que no venimos de la izquierda, los que no vienen de la izquierda, sí, se pierden. Sí. Cuando hablas de Morenismo, en Nahuel Moreno era el dirigente y el organizador de toda una corriente trotskista que cristalizó en un partido que se llamaba Partido Socialista de los Trabajadores, que es el partido que en los 80 se transformó en MAS, Movimiento al Socialismo, y que después de la muerte de Moreno, a fines de los 80, murió Moreno, se dividió en un montón de pedazos. El PTS, el MST... El PTS de Miriam Bregman, claro. El MST de Vilma Ripoll. Izquierda Socialista, que tenía el Pollo Sobrero, y otros grupos más chicos, ahí hay otros grupos más chicos. Bueno, y aparte el otro, una corriente que es de la que proviene el partido en el que yo estoy, el Partido Obrero, que es en ese momento llamado Política Obrera, que era una corriente bastante chica en ese momento, pero esas eran las corrientes trotskistas. Esas corrientes sí denunciaban al pacto social abiertamente, y sobre la base de ese conglomerado militante se fueron conformando estructuras organizativas basadas en cuerpos de delegados de fábricas, de importantes fábricas, que fueron conformando una estructuración que es la que dio origen durante el año 75 a las coordinadoras interfabriles. Las coordinadoras interfabriles eran una estructura que no correspondía al sindicato en sí, porque agrupaba fábricas, eran estructuras zonales, ¿no es cierto? Terminaron cristalizando, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, en 3 grandes coordinadoras, zona oeste, zona norte y zona sur. Otra coordinadora más chica había en la capital, y nucleaban cuerpos de delegados y comisiones internas más allá de los sindicatos. ¿Quiénes integraban esos cuerpos de delegados? Digamos, ¿qué cuerpos de delegados y qué comisiones internas se sumaban a las coordinadoras? Justamente los cuerpos de delegados o comisiones internas de fábricas que habían elegido direcciones antiburocráticas, opuestas a la burocracia sindical, que venía bancando a muerte el pacto social, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo va a eclosionar esta situación y va a dar origen finalmente a la eclosión de las jornadas de junio y julio del 75? Cuando cae Gelbar, en octubre del 74, asume Gómez Morales, que yo le decía que es el mismo Gómez Morales que había iniciado el ajuste del 49 en el primer gobierno peronista, y Gómez Morales lleva adelante, en enero del 75 empiezan las negociaciones paritarias, porque en junio se cae el pacto social, que duraba 2 años. Imagínense, en el contexto de el atraso salarial que venía habiendo, las reivindicaciones salariales eran enormes. Pero a la vez, la burguesía más concentrada del país, que estaba representada en el gobierno peronista, en esta ala ultraderecha que representaba López Rega, que por otra parte no era tampoco un personaje ajeno, ¿no es cierto? Era el hombre de confianza, había sido el hombre de confianza de Perón, ¿no? Fundador de la banda paramilitar 3A, organizada desde el Ministerio de Bienestar Social que él dirigía, y muy difícilmente sin la venia y sin la aprobación de Perón, y que se dedicaba a matar peronistas también, ¿eh? Es decir, peronistas, todo lo que era zurdo, ¿se entiende? Desde montoneros hasta PRT, PCT, Política Obrera, ¿no? Es decir, todo, quiero decir, esta organización peronista mataba también peronistas, ¿no? Y se calcula entre 1.500 y hasta 4.500 muertos antes del golpe por la acción de las 3A. Incluso se plantea que el accionar de las 3A había ya desarticulado a todas las organizaciones armadas, las había dejado a golpe de nocaut. Bueno, eso es relativo, sí, lo van a discutir. Sí, ya sé que es el... Por ejemplo,
Daniel De Sanctis, del que hablábamos antes, él sostiene que la estructura nacional del PRT se sostuvo por lo menos hasta principios del 77, por lo menos. Y él participó en la retirada, personalmente medio dirigió la retirada, sacaban a los compañeros hacia Brasil, por Brasil. O sea que el tema lo conoce y de hecho tiene un libro que es Historia del PRT, su protagonista. Pero de Hombres y Mujeres del PRT, el otro. Pero Matini está considerado un capitulador. Dice que ya estaban desarticulados. Así. Pero Matini sí, está considerado. Ya conozco ese debate, pero digo que es un Yo debate... tiendo a coincidir con Daniel. De hecho, yo prologué el libro ese de Historia del Es un debate que muchas veces, frente a los planteos de que la dictadura vino por la guerrilla, se le contrapone de que la guerrilla, cuando llega a las organizaciones armadas, cuando llega a la dictadura, ya estaba en gran parte desarticulada en su capacidad operativa al menos. Igual bueno, no te quiero interrumpir. No, pero una sola consideración sobre eso. La última gran acción guerrillera es Montechingolo, diciembre del 75. El ataque al cuartel de Montechingolo, que era un cuartel muy importante acá en Lanús, y que es una derrota de la guerrilla. El golpe viene 3 meses después, y en el medio está el Plan Mondelli, que es una especie de nuevo Rodrigazo, que desata una rebelión obrera tan o más grande que la del Rodrigazo, y que es lo que viene a cortarle el golpe. Justamente, ¿qué quiero decir con esto? Que hay 2 meses entre ese hecho que podría haber desencadenado inmediatamente la reacción del golpe, si efectivamente fuera esa la causa del golpe, y en cambio el golpe se produce en el medio de se produce cuando la CGT además sale más rápido que el 75, porque ya en el 75 lo habían pasado por arriba, y logra un aumento del 20%, le impone un aumento a Mondelli del 20%, que la clase dominante dice, no, entonces no va, esto no va, así no va, porque si vamos a seguir siempre la misma historia, justamente tenían que bajar el salario, no aceptar que se subiera. Esto en cuanto al argumento de que el golpe fue una respuesta a la acción guerrillera. No, sí, por eso digo. No hace falta señalar que estuvieran desarticuladas las organizaciones guerrilleras me parece a mí, para separar una cosa de la otra. Pero volviendo a este tema, esas coordinadoras se van nucleando y el plan de Gómez Morales, que intenta llegar a un acuerdo con la CGT para un aumento de salarios que conforme a todos, digamos, y cuando eso está relativamente pactado con los principales dirigentes de la CGT, Casildo Herrera, que es el secretario general, y Lorenzo Miguel, que era el hombre fuerte del movimiento obrero en ese momento, es cuando se produce la intervención de López Rega, que hace renunciar a Gómez Morales e impone a Celestino Rodrigo. Detrás de eso estará la más derechista, más reaccionaria, más concentrada y más ligada al capital, digamos, la más moderna de la burguesía argentina, que está representada, bueno, el prototipo de esa ala es Martínez de Oz, que después va a ser ministro de Economía de la dictadura, primer ministro de Economía de la dictadura, y que había sido el que estuvo detrás del famoso operativo Serpiente Roja, que fue el operativo con el cual se ocupó Villa Constitución. Villa Constitución es una ciudad industrial donde estaba en esa época Sindar, ahora es una de las plantas de Techín, y donde en el año 74 había ganado la dirección, la lista marrón, la dirección sindical, la lista marrón, que era una lista de izquierda burocrática de la UOM Villa Constitución. Y el operativo de Villa Constitución fue la invasión de Villa Constitución, aproximadamente por 500 patrulleros, para liquidar esa dirección sindical, y que provocó una rebelión
de la ciudad de Villa Constitución enorme, que fue, bueno, finalmente derrotada. Prácticamente toda la dirección de la UOM de Villa Constitución fue presa. Y detrás de eso estaba justamente José Alfredo Martínez de Hoz, directamente, pocos días antes del operativo Sobrevivientes Rojas, se había entrevistado con Isabel, y era uno de los directivos de la cinta, Martínez de Hoz. Ese es el ala que está detrás de esta intervención y de del desplazamiento de Gómez Morales y de la asunción de Celestino Rodrigo, que justamente viene a aplicar este plan de shock, de ataque de fondo al salario y a las condiciones de trabajo, de descabezamiento, de intento sobre esa base de descabezamiento de este movimiento tan combativo, lo es cierto que se había desarrollado en las fábricas, y entonces lo que empieza a ver es toda una serie de idas y vueltas alrededor de la ley 14250. La ley 14250 es la ley que en el 53 el peronismo había introducido para establecer mecanismos de discusión los mecanismos de discusión de las paritarias. Hasta ese momento las paritarias eran libres. En el 53 el peronismo, para controlarlas justamente, digamos, para controlar a la clase trabajadora, introduce la ley de paritarias y introduce una serie de procedimientos como la conciliación obligatoria, todo ese tipo de cosas que no existían antes, y el derecho del Estado, o a la facultad del Estado, a homologar los convenios. Es decir, los convenios colectivos antes se firmaban por la Cámara Patronal y el empresariado, y listo. La ley 14250 establece que el Ministerio de Trabajo los tiene que homologar. ¿Se entiende? Con lo cual le da al Estado una facultad de intervenir en las negociaciones colectivas, que por ejemplo lo usa Milei, eso, ¿no? Que evita que ahora las paritarias tienen que ser por debajo incluso de la inflación. Bueno, entonces empieza a dar toda una serie de idas y venidas alrededor de la vigencia de la 14250 y de la posibilidad de que Isabel ponga un tope a las paritarias, ¿no es cierto? Entonces eso desata una dinámica de luchas desde la base que va a ir empujando a la CGT a verse obligada a salir a luchar y a romper el plan Rodrigo. Los primeros que salen son toda una serie de fábricas de Córdoba, que es, digamos, si se quiere. ¿Cómo llegaron hasta ahora, no? ¿Cómo cambiaron de aquella clase trabajadora cordobesa a la... Están también desaparecidos. Sí, no, pero igual, más allá de eso... No, pero el quiebre de la Argentina es la desaparición de esa vanguardia. Que hoy en día vota Milei, básicamente. Bueno, lo de Milei también fue provisorio. Sí, está bien, pero bueno. Y sobre la base de una serie de engaños. Votó a Macri, digo que Córdoba es... También con voto a Cristina. Pero se perdió la línea cultural. También votó a Cristina. Pero... Bueno. No tanto, Justo en el Córdoba... De hecho, en el 2007 el campo votó todo a Cristina, por ejemplo. Después vinieron las los últimos reelecciones. 20 años, Córdoba viene siendo bastante derechoso en sus elecciones. Puede ser. Cordóngelos. Sí, por eso digo, ¿cómo pasamos de aquella clase trabajadora recontra revolucionaria? Bueno, en el medio está una derrota, ¿no? Obviamente, ¿no? Y la desaparición de toda una vanguardia... Sí. Total, ¿no? Esos 30.000 desaparecidos eran la vanguardia, son los forjadores de estos hechos, ¿no? Son los que hicieron este proceso, ¿no? Entonces, entre esas idas y venidas, finalmente, la CGT, el 27 de junio, llama... Todas estas idas y venidas implican, por ejemplo, la movilización. El 12 de junio salen en zona norte, convocados por la FOR, salen más o menos 10.000 obreros, marchan por la Panamericana, así como de la nada, y se van sumando los talleres y las fábricas de todos lados. Y todo eso va ejerciendo una presión sobre la burocracia sindical. El 27 de julio la CGT llama a una movilización, cuando ya los rumores de que va a haber un tope a las paritarias son muy fuertes, llama a una movilización a Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo desborda, los dirigentes de la CGT finalmente son recibidos por Isabel, Adalberto Wimmer, que era un dirigente de Luz y Fuerza, un burócrata, ¿no? Le plantea a Isabel que
le reclaman la homologación de los convenios, que los convenios deben ser homologados tal como son, la vigencia de la 14250, ¿no? Que la 14250 que no se viole la ley 14250. Isabel les dice que así, todo eso fue televisado, en una época en la que eso, yo era chico, ¿no? Pero había 3 canales de televisión, 5 canales de televisión, y todo el mundo estaba mirando eso, ¿no? Y Isabel le dice, bueno, yo ya tengo decisión tomada, mañana voy a contestar. Y los deja ahí pagando. Y se va. Y al día siguiente anuncia que no homologa los convenios, que se da un aumento del 38% unificado y ahí se pudre todo. Eso es el 27 de junio. El 28 de junio, 28 o 29 de junio, que es sábado, no me acuerdo, 28 o 29, se reúne el primer congreso de las coordinadoras de Gran Buenos Aires y Capital, que es impresionante. Y convocan a marchar a la CGT para exigir la huelga general. Y entonces se empiezan a producir a partir del lunes toda una serie de marchas hacia la CGT. Y todas esas marchas, no está muy dilucidado qué pasó el 3 de julio, pero el 3 de julio las 3 coordinadoras movilizan hacia Capital, y es lo que yo les cuento que pasa en Puente Pueyrredón, movilizan zona oeste, combate, no pueden pasar pero porque los reprimen, ¿no? Zona norte los reprimen. En Rosario entran a la CGT, donde los diarios dicen, bueno, que si encontraban, los dirigentes sindicales no estaban porque si no los hubieran ahorcado, ¿no? En La Plata se produce esta movilización que yo les contaba, que sale de Ensenada con propulsora siderúrgica y Astillero Río Santiago, son 10.000 más o menos, después se van sumando la fábrica del Camino Centenario, etcétera, etcétera. Llegan a la CGT, que la sede de la CGT está en la Huóscara de La Plata, que es ahí en el centro de La Plata. Le plantean, todo esto es testimonio de Daniel De Santi, justamente, que estaba a la cabeza de esa movilización como comisión interna de propulsora. Le plantean un comité único de lucha a la CGT. La CGT está reunida ahí, les dice que le van a contestar, y bueno, ahí empieza una represión que dice que fueron helicópteros, cualquier cosa. Pero había, en las 3 movilizaciones, había insertadas pelotones de las organizaciones, por lo menos del ERP. En el caso de las 2 escuadras del ERP de La Plata estaban en la movilización, y además muchos obreros habían ido armados. Y hubo respuestas, hubo combates de todo el día. El 3 de julio entonces se produce eso, y esa noche la CGT llama a Comité Central Confederal, que es el órgano máximo de la CGT, y resuelve la huelga del 7 y 8 de julio, que es lunes y martes, y no se llega a completar la huelga de 48 horas, que ya directamente renuncia López Rega y Celestino Rodrigo, cae el gobierno, digamos, cae. Y eso además determina el desmantelamiento de las 3A. Por 2 motivos. Primero, porque a las pocas semanas López Rega se va del país, se tiene que ir, y no sé si ustedes tienen idea a López Rega lo encontraron en 2000 y pico en Miami, lo arrestaron y terminó muriendo todavía sin ser juzgado, en un hospital acá, se murió de muerte natural, o sea, ni siquiera fue preso. Y las 3A quedan desmanteladas. Además, las 3A tenían un problema con el ejército, o con las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas querían monopolizar la represión, digamos. Y en todo este contexto, que cae Rodrigo, cae López Rega, se homologan los convenios que tenían aumentos del 100 y pico % o más. ¿Por qué? Porque la inflación con las medidas que toma Rodrigo se había disparado, devaluación del 100%, aumento de tarifa del 100 y pico %. Entonces, la inflación se disparó y los aumentos salariales, digamos, que se negocian en ese marco, compensan o intentan compensar esa disparada fenomenal de los precios y de las tarifas que se había producido. Entonces las consecuencias del Rodrigazo son enormemente profundas. Y otro elemento
y relacionado directamente justamente con esas consecuencias del Rodrigazo, es que es ahí donde cae la vieja cúpula militar legalista, llamada así, cuyo jefe de Estado Mayor era el general Numan Aplane, que era un peronista de derecha, defensor de Isabel, y asume el Estado Mayor dirigido por Videla, Macera y Agote, que va a ser el Estado Mayor que va a dar el golpe militar del 76. El golpe militar del 76 es una respuesta directa al Rodrigazo, no directa en el sentido de, bueno, como hecho práctico, me refiero, sino una respuesta directa al desafío que representaba el Rodrigazo para la burguesía argentina. Desafío que implicaba ir mucho más allá del peronismo. Ya lo hemos visto, el 1 de julio nadie se acordó de Perón, o si se acordó, no se acordó con muchas ganas de recordarlo con alegría. Que todavía, ¿quién asume de ministro de Economía? Bueno, la CGT ha pasado a primera plana, tiene, digamos, si bien las corrientes antiburocráticas han ganado un peso enorme, también la CGT aparece como la que se lleva la victoria y pone el ministro de Economía y el ministro de Trabajo. ¿Quiénes eran el ministro de Economía? Cafiero, Antonio Cafiero. ¿El ministro de Trabajo saben quién era? Ahora lo deben andar viendo dando vueltas a otro peronista, ¿no? Lo deben ver dando vueltas aplaudiendo al gobierno de Milei y haciendo lobby por sus contactos internacionales, porque después también, cuando huyó de la provincia de Buenos Aires, que fue gobernador, después de Duhalde, fue gobernador y después fue canciller, Carlos Federico Rucauf, ministro de Trabajo, en esa época dirigente sindical del Seguro. Claro, era el dirigente del Seguro, por eso lo ponen en el Ministerio de Trabajo. Es el gobierno de la CGT. ¿Y qué intenta hacer ese gobierno? Otro plan Gelbar, en condiciones todavía peores. Yo no me acuerdo si en diciembre o enero, el FMI les dice, no, yo no le doy un mango. Por supuesto, bancarrota total similar a la actual. Seguramente no era exactamente igual, pero me refiero al hecho de que estábamos al borde del default, como tantas veces. Por lo menos en lo inmediato, las cuentas no cerraban, hacía falta un préstamo de urgencia. Con ese plan, el FMI no les iba a dar un mango. Asume un nuevo Rodrigo, que es Emilio Mondelli, que le dice a Isabel, o lo hacemos nosotros o lo hacen otros, por esto de, digamos, el ajuste, o lo hace el peronismo o lo hacen los militares. Le pasa a Mondelli más o menos lo mismo que a Rodrigo, se le levanta la clase obrera, no lo puede imponer, y ahí cuando el 24 de marzo la burguesía directamente dice, bueno, esto hay que cortarlo de cuajo, y interviene dando el golpe genocida. El golpe genocida, que es un golpe contra la clase obrera y contra las posibilidades de profundizar este proceso que ya adquiría características de un proceso revolucionario en el que el peronismo ya había perdido su capacidad de contención, porque el peronismo, perdón para mi interpretación, el peronismo es un mecanismo de contención de la clase trabajadora, ¿se entiende? Es un movimiento cuyo objetivo es que la clase trabajadora recibe unas migajas en determinadas condiciones para que no vaya más allá y desarrolle una perspectiva que apunte a un gobierno propio de la clase trabajadora. Esa es la función histórica del peronismo. En ese momento esa función se había agotado. El Rodrigazo era la muestra de que el Rodrigazo, me refiero a las huelgas, ¿no? Y a las luchas del Rodrigazo. Y después la lucha contra el plan Mondelli. La burocracia sindical peronista ya no controlaba nada, era imposible parar a la clase obrera. No quiero decir con esto que había caído la burocracia sindical, pero la pasaban por arriba, se veía obligada. En el plan Mondelli, como les digo, tiene que salir a reclamar si en el proceso del Rodrigazo tardó un montón de tiempo en reaccionar, porque trató de frenar y de que no se notara que la izquierda jugaba un papel, etc. Acá lo tuvo que expresar mucho más rápido, logra ese 20% y los milicos dicen, no, los milicos como representantes de la burguesía, acá esto se tiene que acabar. Entonces, esta es la perspectiva además
en la que a mi juicio hay que interpretar el golpe, ¿no es cierto? El golpe es un producto de este desafío revolucionario de la clase trabajadora en el que converge, y eso me parece que es importante, la influencia, si se quiere, subjetiva de toda una serie de corrientes que pretendían llevar adelante el proceso hacia una revolución social, con la propia dinámica material objetiva de la clase obrera, que va comprobando en el proceso que la reforma no alcanza y que la reforma fracasa y termina abriendo el camino al ajuste, ¿no es cierto? Y bueno, creo que hay que aprender de esas lecciones y más, bueno, en gran medida, en cierto sentido, aunque con rasgos bastante más payasescos si se quiere, pero nos enfrentamos a un gobierno con el que no se puede discutir, no se puede negociar, no se puede hacer ninguna componenda, aun cuando uno quiera, cosa que yo no quiero, ni las corrientes de las que yo milito quieren, pero aun cuando uno quisiera, los tipos te van a cagar. No, ni con quienes siguen la corriente. ¿Eh? Ni siquiera con quienes siguen la corriente. Por eso te digo. Entonces me parece que es importante ir, y esta charla tiene un título, ¿no? La CGT adhirió al paro. Eso es lo que decía la gente en ese momento, no es que lo inventamos porque es lo que terminó. La gente decía, cuando la CGT tira el paro del 7-8 de julio, la gente decía, la CGT adhirió al paro porque el paro ya había impuesto desde abajo un mes antes. En Córdoba estuvo parada todo junio. Córdoba entera estuvo parada todo junio. Bueno, esos fueron los hechos del Rodrigazo.